A ver si por ahí podemos compartirlo con los demás, si pueden, para que no se nos vaya ninguno. Pero bien, ni modo, la tecnología. Muchas gracias los que siguen acá. Pero, ok. Entonces, bueno, de inicio, ¿qué les pareció a los que ya están por aquí? Este fragmento de historias de dos que soñaron, en lo que llega alguien más. ¿Ya lo habían visto? ¿Qué impresión les dio? No sé si alguien quiere compartir algo de eso. No. Les acabo de proporcionar el nuevo link, Alfonso. Vamos a esperar a ver si Sí, se conectan un poquillo más. sí. Sí, no sabía que Meet ya solo duraba una hora. Antes era todo lo que quisieras. Muchas gracias, Rafael, pero ahí vamos, ahí vamos. Ya no falta muchísimo. Ahí vienen poco a poco, sí, están llegando. Bien, bueno, ahí están viendo otra vez. Ahí nos quedamos, ¿no? Justo en el título, ya estamos la mayoría de los que estamos. A ver si ahorita llegan más. Ah, perfecto, sí están llegando. Bien, entonces, bueno, a ver, lo que ocurrió en el inicio, justo de esto, es que nos presenta la misma escena dos veces. Es exactamente el mismo corte, en un idioma que nosotros no hablamos. Y de hecho, eso siempre se lo he querido preguntar. O sea, ¿cómo hubiera funcionado si no hubiera funcionado eso? Pero bueno, es que no conocemos. Y entonces, algo que Hereda fue a subtitularlo de una manera diferente. O sea, no está diciendo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. La que nos dice la realidad de muchas cosas se trae nosotros bien, es la misma.
Entonces, el idioma húngaro pues no lo conozco, entonces estoy completamente a merced de lo que Pereda me diga. Eso es como que lo que terminas tú sintiendo, ¿no? Durante toda la película. Entonces, aquí, otra vez, de manera muy rápida, pasamos por las características de Small. Control del autor, sí, son dos autores, bueno, autora y autor en este caso, y si ellos tuvieron completo control, de hecho nada más había otros dos en el crew, entonces está firmado como un documental, de hecho es un documental ficción. Luego, sin apoyo de industrias culturales imperantes, sí, lo tuvo con un apoyo del gobierno canadiense y un mexicano también, pero pues es así con una productora muy chiquita que de hecho creo que es suya. Duración, es largo, es una película, dura poco menos de hora y media, pero entonces está como en el ámbito ya no de lo que es tradicionalmente experimental, esto de las vanguardias de la segunda década del siglo XX, sino que está más bien en el territorio de los largometrajes, ¿no? De las películas completamente narrativas tradicionales clásicas, pero pues ahí es donde como que tiene una disrupción. Afinidad por desarrollos tecnológicos, no, a menos que consideremos el subtítulo como un desarrollo tecnológico, pero pues no podría ser, ¿no? Porque eso tiene ya un siglo, supongo. Evasión del lenguaje verbal, no, más bien lo está como deconstruyendo, ¿no? Está llevándolo hacia otro lugar, pero sí, sería experimental justo ese punto del lenguaje verbal. Evitar convenciones narrativas, justo la convención de que los subtítulos te digan lo que está sucediendo, lo que sí están diciendo las personas, eso ya es evitar una convención narrativa. Elitista, no lo sé, eso sería difícil de juzgar, pues estuvo en festivales y todo, y ahorita está en Vimeo, pero es difícil de juzgar. Y la reflexividad, creo que sí, está justo pensando, bueno, ¿por qué siempre los subtítulos te dicen lo que el actor dice? O sea, ¿por qué no pueden ser otra cosa? Y entonces estamos fragmentando el lenguaje cinematográfico y teniendo como una especie de contrapunto, pero eso hablaré de ello un poco más adelante. Entonces, bueno, cumple muchas de las casillas de Small. ¿Podríamos considerar que es experimental? Sí, yo digo que es experimental, por supuesto. No te enfrentas a eso con frecuencia. Y él está experimentando justo con qué puede hacer el subtítulo, el subtitulaje, para decir otra cosa, para cambiar la estructura. Y para otras cosas narrativas que ahorita subo a ellas, ¿no? Semejanzas entre la fórmula secreta y esto, bueno, están en blanco y negro, que eso se ha vuelto, o bueno, es como una especie de, ya casi un género dentro del experimental, ¿no? Lo que se graba tanto en cinta como en blanco y negro, entonces lo hacen en 16 milímetros y está en blanco y negro y se ve medio feíto y así, pero es como ya estilístico, ¿no? Es parte del género. La reflexividad, como ya les dije, ambas están cuestionándose el lenguaje cinematográfico y como las barreras que existen tradicionalmente. La narrativa no tradicional, porque sí, como decía Andrés hace un rato, sí son narrativas y difícilmente, o quizás es imposible hacer algo no narrativo, pero no es tradicional, no te cuenta algo de una cierta manera, no tiene una estructura así en actos, sin escenitas y así, sino que va haciendo repeticiones, va haciendo otras cosas. La no verbalidad, ya lo platiqué con Gámez tal cual, está en la voz en off, está en otro lugar, no es la verbalidad de los que están en escena, bueno, en cuadro, sino de los que están afuera, ¿no? Entonces es como esta distancia la que toma y dentro de Pereda la fragmentación del lenguaje que en el cine tradicional es uno, el lenguaje hablado y el subtítulo, y aquí está fragmentado, está completamente roto. Y las lecturas múltiples, o sea, las dos las puedes ver, sobre todo la de Gámez, porque la de Gámez son metáforas y metáforas y metáforas, como esta cosa de los hot dogs, ¿no? De las salchichas que están así, que yo lo leo como una especie de cordón umbilical que nos une a la América, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, como ese pensamiento que estaba muy en ese momento de moda, y estos ángeles que están como en los grabados, en los tallados barrocos, también nos pueden hablar de diferentes cosas, de nuestra dependencia a la religión católica, de cómo nos ha educado ya dicho lo que es ser mexicano, la ascendencia española que tenemos, etcétera, ¿no? Y Pereda, por otro lado,
tiene lecturas múltiples en el sentido de que puedes seguirte con la historia de los inmigrantes, o puedes seguirte con la historia del niño pájaro, o puedes seguirte con la historia del perro que abandonaron, o el incendio, o no sé, o sea, tiene muchos como caminos. Ahora, las diferencias en lo que hacen es esto del ritornello o el leitmotiv. Para mí son dos cosas distintas. El ritornello es lo que va a hacer Pereda. Es regresar a un mismo punto, pero ese punto va a decir cosas distintas. Esto ya se los mostré. Es el primer subtítulo que aparece en la apertura. Es esta película cuenta la historia de un niño que se convirtió en pájaro. La segunda vez que sucede ese mismo video, esa misma secuencia, el subtitulaje dice, en realidad esta película cuenta varias otras historias. Te empieza a decir las otras historias. Y ese mismo video sucede una tercera vez, como a los 25 minutos de la película, y sucede sin subtítulos. Entonces te enfrentas a las tres cosas de manera muy distinta. De inicio, esta película cuenta la historia, dices, ok, pues en una de esas sí me está diciendo eso, ¿no? O sea, bueno, como que ni lo dudas. La segunda vez que aparece, ya empiezas a dudar porque es de, ok, esto es raro, porque pues creo que es lo mismo, pero como no estamos seguros, porque no lo hemos visto muchas veces, ni más, nada más una, no estamos seguros de que sea lo mismo o de que entró y está diciendo otra cosa, porque tampoco reconocemos el húngaro, ¿no? Entonces, ¿está diciendo otra cosa o estará diciendo lo mismo y el subtítulo me está engañando o así? Y eso te lo preguntas todo el tiempo. Y para cuando llega esta de acá, tú ya no sabes qué creer. Me está diciendo, esta película cuenta la historia de un niño, me está diciendo, en realidad esta película cuenta varias otras historias, me está diciendo en realidad lo que el húngaro dice, o sea, lo que el idioma dice, tal cual, lo que está diciendo en ese idioma, o una tercera o cuarta más bien opción es, me está poniendo en su posición, que eso es lo interesante de esto del subtitulaje en esta película. Me está poniendo en la posición de los inmigrantes, imaginen ustedes siendo húngaros que los llevan como refugiados a Canadá, creo que están en Quebec, y entonces hablan francés, y pues tú no entiendes nada. Y solo tienes que confiar en que la gente, los traductores, los que medio hablan húngaro, compañeros que ya medio entienden el francés, pues así tú tienes que confiar en que te están diciendo y te están traduciendo de la manera adecuada. Y eso es como un poco la sensación que te va a dejar este ritornelo. O sea, siempre algo diferente, siempre algo distinto el ritornelo. Lo contrario es el leitmotiv. El leitmotiv, en el caso de Gámez, son estos angelitos grabados, bueno, tallados más bien, barrocos, que son un leitmotiv que va a funcionar como pausas estructurales entre estos, que estoy llamando erróneamente sketches, pero episodios, digámosles, que están funcionando estructuralmente para marcarte pautas en medio. Y ese leitmotiv va a explotar al final, cuando al final el texto va a hacer esto del ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ¿no? Te va a ir llevando y armando una cosa más grande, pero sobre un mismo tema. El ritornelo no. El ritornelo es mostrarte la misma cosa bajo otro lente y bajo otro lente y cambiando y cambiando. Entonces parece que regresas, pero no regresas, sino que es como una vuelta en espiral, ¿no? No regresas al mismo punto aunque estés viendo lo mismo. Y es una diferencia importante que habla de una cierta maduración del lenguaje experimental. No estoy diciendo que sea teleológico y vaya mejorando tal cual, pero pues sí una sofisticación de que, bueno, si pueden, si ya el público entiende este cine experimental de hace 50 años, de hace 100 años, podemos empujarlo aún más allá, que es lo que podríamos hacer en este momento. Otra diferencia importante entre estas dos obras es la tensión entre realidad y ficción. En el caso de Gámez, que es el de acá, si ustedes recuerdan, ese episodio es muy bonito, ¿no? Con los niños y luego los padres que los están vigilando se suben al carrusel, juegan con ellos y luego parece que censura una parte, te deja como entender un cierto abuso y luego los niños matan básicamente a los padres, ¿no? Eso no está entrando en conflicto con realidad y ficción, está como por encima está como más allá de la realidad de la ficción, está más bien haciendo una cosa medio surrealista, ¿no? Está más allá, no se está preguntando si eso es real o no, sino está planteando la metáfora, ahora sí, regresando a Harman, está planteando la metáfora para que tú la entiendas, la armes y te conectes con los objetos reales que son eso, que son la religión, que es la niñez, que es el abuso,
que es la muerte, etcétera. Con esos objetos reales, en la metáfora tú te conectas. En cambio, en la película de Pereda, este fotograma es muy bello porque el niño que aparece, digo, espero no hacerles muchos spoilers, pero el niño que es del de la familia, el hijo del que vimos diciendo esto en húngaro, es como el que se está convirtiendo en pájaro. Y literalmente aquí le están poniendo el pico. O sea, pero vemos al maquillista mientras le está poniendo el pico de pájaro. Y vemos cómo están sus papás ahí y ellos hablan de la película. Y entonces lo que está pensando ahí no es más allá de la realidad o la ficción, sino está problematizando la misma ficción. O sea, la misma realidad de la ficción. No la realidad real, digamos, sino la realidad de la ficción. ¿Y qué tanto nos podemos conectar así? Está desmantelando el dispositivo de la ficción. Está diciéndonos, esto no es, todo el tiempo, esto no es real, esto no es real. Vean, esto es maquillaje. Vean, esto ni siquiera sabemos si es un documental o si lo están inventando. No sabemos si están diciendo eso o no lo están diciendo. Todas esas cosas es lo que está poniendo en tensión. La realidad de la ficción, no la realidad en sí. Espero no revolver, ¿no? Pero creo que sí me entiendo. Luego, el cine y sus lenguajes interiores es otra de las diferencias, porque lo que ya comenté, iré primero con Pereda, lo que ya comenté de cómo nos subtitulan, parece que Pereda se está divirtiendo en cómo subtitula esto. Y por ejemplo, en este fotograma dice Alex la tiene para su próxima escena. La niña llega y pregunta por su pelota y su mamá, suponemos, le dice Alex la tiene para su próxima escena, que es el niño que se convierte en pájaro. Entonces, están justo siempre desmontando el dispositivo del cine, del lenguaje. Dicen, no, pues la tiene para su próxima escena. Esto no es una escena. No nos está diciendo, esto es como detrás de cámaras. Y lo que es la escena es después. Lo curioso es que en ese momento entra el chico con la pelota. Y entonces dices, no, entonces esto era la escena. ¿No? Todo el tiempo está jugando con esos lenguajes, o sea, con las narrativas como tradicionales. Y aquí también nos hace partícipes de ese encuentro con el cine. Vamos a mostrarlo rápido porque ya se me está yendo el tiempo, pero rápidamente les muestro ese cachito que me parece genial, genial de Gámez, que es donde también desmonta el dispositivo, pero en un sentido diferente. Vamos a verlo. Ustedes dirán que es pura necedad la mía, que es un desatino lamentarse de la suerte y contimás de esta tierra pasmada. Hasta ahí, porque si no se me va a ir. Pero es justo como el buscar, el director está diciendo, no, lo que se presenta en el cine mexicano en este momento son los paisajes áridos, es Figueroa, ¿no? Es el Indio Fernández, es estas cosas así, lo desértico, los ranchos, las grandes haciendas, y se mete, se introduce el sujeto, que es como, no, me tienes que ver a mí, tienes que verme, esto soy, eso es bien importante. Y está jugando no justo con ese dispositivo, o sea, bloqueándolo, o más bien dejándolo de lado, y el otro se introduce, dejándonos ver como dónde está el director, la mano del director, y criticando eso, ¿no? Un poquito. Entonces, juegan de diferentes maneras con el lenguaje cinematográfico, pero ambos lo están haciendo y ambos están experimentando con eso, con esos límites
casi autoimpuestos de la narrativa cinematográfica. Bien, en conclusión, a grandes rasgos, ¿no? Para ya no alargarme demasiado, pero en conclusión, a grandes rasgos, ambas películas se defienden muy bien como experimentales, no solo en el sentido tecnológico, así como podríamos ver en otros lugares, sino en el sentido mismo de la reflexividad, que me parece de las más importantes para pensar el cine experimental, y en el alejamiento de la narrativa tradicional, ¿no? En el lenguaje, en el uso del lenguaje. En ese alejamiento podemos estar ahí pensando en un cine experimental, de género experimental, no solo de técnica experimental, que podría ser una diferenciación importante, que todavía hay que pensar, ¿no? Hay que problematizarla bien, pero me parece que preliminarmente es buena, entre una técnica experimental y un género experimental como tal. La metáfora, lo que hablábamos al principio del objeto real y estas cosas, me parece que están más potentes en este tipo de cine, como en Pereda, el objeto real del subtitulaje, del lenguaje mismo, nos contrapela, ¿sí? Nos interpela más bien, y nos hace pensar en él, ¿no? Heidegger, justo en esto del objeto real, dice que no pensamos en el objeto real hasta que el objeto con sus cualidades sensuales dejan de funcionar. Él pone el ejemplo de un martillo que ya no puede martillar, entonces nos ponemos a pensar justo en qué es esto de un martillo, qué necesita para hacer un martillo, cuáles son esas cualidades reales del pensarlo solamente, no entrar en contacto con el lenguaje, con el lenguaje, con no entender una cierta meta, no entender una secuencia de imágenes, es cuando nos podemos poner en contacto no directa y proposicional, como ya decía al principio. Y bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta, duda o comentario o alguna cosa. Hola. Sí. Yo, por ejemplo, tengo, solo para dejarlo más en claro, o sea, como que aún me cuesta entenderlo. O sea, lo que realmente podría suceder, por ejemplo, en un corto estudiantil, que alguien que no tiene tanta como experiencia, eh, o sea, el cine experimental realmente debe ser algo consciente, algo que tú digas, yo quiero hacer cine experimental, o a veces puede ser un accidente, ¿no? Que hayas hecho algo y que ese producto te haga pensar, justo como lo mencionas tú, te haga pensar en lo que realmente querías exponer ya como resultado final. No sé si... Ajá, creo que sí te entiendo. Mira, Pereda te diría, todo proceso de producción es experimentar. En el momento en el que tú fueras como a la deriva, digamos, quizá lo haces sin guión, quizá lo haces nada más, pues voy a grabar esto y a ver qué resulta y voy a hacer esto. Literalmente es una actitud experimental, ¿no? Ya que tú lo tomes como tal o no, pues ahí sí depende de cada quien, pero pues ya ahí sí es una cierta experimentación como en la definición más sencilla de la palabra. Dice, pues estás viendo qué onda, ¿no? Con un cierto proceso de creación. Por el otro lado, eh, creo que también puede existir el otro, como la otra cara de la moneda, en donde tú como cineasta estudiantil, ¿no? Como tu primer corto o lo que sea, te pongas literalmente una meta. Así, en este corto, lo que voy a explorar son las posibilidades del contraste o son las posibilidades de personajes no humanos o no sé, ¿no? Conceptitos así. Y pues, bueno, yo así trabajo un poco y es como que pues al final, en realidad la historia o lo que sucede en pantalla da igual, porque lo que estoy explorando es una cosa como metavisual, ¿no? O sea, sí lo vas a ver, pero en realidad es un concepto que está como por fuera. No sé, es otra manera de acercarse. Eh, Al final, creo que si estamos en esta onda así medio antirrealista de que da igual si se llama
cine experimental o no cine experimental, o eso no es. Al final es lo que tú quieras, tal cual, ¿no? Gracias, gracias. Muy bien. Rafael, ya tan solo para recapitular esta parte ontológica, podría volver a mencionar la parte del objeto real y el objeto sensual. Rápidamente. Son 4 tensiones. El objeto real viene de Heidegger y ese objeto real tiene cualidades sensuales. O sea, nosotros podemos, a partir de nuestros sentidos, acceder a ciertas cualidades reales del objeto. A que diga, no a ciertas cualidades, al objeto real, a ciertas cosas del objeto real. Pero también tiene unas cualidades reales, ese objeto real, a las que no tenemos acceso, ¿no? Son, digamos, las... No me quiero poner teológico, pero las cualidades que vería Dios si tú eres católico, cristiano, budista, lo que fuera, cualquier religión. O sea, las cualidades que Dios tendría que poner en cierto objeto. Esas serían, ¿no? Existe la manera atea, pero es muy difícil de explicar. Luego, el objeto sensual es tal cual, como experimentamos nosotros. Y también tiene cualidades sensuales y reales. Las sensuales son tal cual, como les decía, verde, botella, grande, no sé, 35 centímetros, este tipo de cosas. Pero también tiene cualidades reales que nosotros a través de los sentidos podemos decir, eso es una botella porque tiene estas ciertas cualidades reales que la hacen botella. No esta botella en particular, sino botella en general. Y esa es la esencia de la botella, ¿no? La esencia de cualquier botella. Más o menos. Es muy complejo, pero pues, así explicado rápido, por ahí va. Entonces, por ahí está Rafael. ¿Alguien más? Parece que no. Ah, bueno, Yo, Roberto, sí. ¿sí me escuchó? Sí, sí. Ah, muy bien. Oye, nada más rápidamente, en una de las diapositivas venían como cierto, bueno, leí cine puro y cine expandido. No sé si hay como alguna manera que me puedas explicar un poco más acerca de la definición. Ok. Sí, cada una de las definiciones que ahí están son bien raras, ¿eh? Pero bueno, ahí te va. Sí. Más o menos lo que creo que está por acá. Aquí. Cine expandido podría ser un cine, por ejemplo, que su creación misma requiere de metalenguajes o de lenguajes que son ajenos al cine. Por ejemplo, un ejemplo pop muy clásico es Babel. Babel de Iñárritu es una película, tal cual, pero tiene una parte de cine expandido porque tiene un libro de fotografías que sacaron. Entonces, eso ya es una expansión del cine, ya no es cine, Ya. pero sigue siendo acerca del cine, ¿no? O pueden ser, por ejemplo, hace poquito en Elipsis tuvimos al Pablo Martínez Zárate y él hace web documental. Entonces él llama que es cine expandido. Es una página de internet en donde tú te metes y es una cierta interfaz donde puedes ver clips cinematográficos, entrevistas, cosas así, que te están hablando de un fenómeno más grande. Eso es también, yo digo, cine expandido, porque sí tiene cachos como cortometrajes chiquitos, pero tiene una cosa a su alrededor, que ya es tecnológica, medio de realidad virtual, medio así. Okay. Uh-huh. Cine puro, la categoría ya casi no se ocupa, pero fue muy utilizada justo a inicios del cine, en la década de los 10, 20, por estos que estaban experimentando y decían, es que el cine no tiene que tener una conexión con el teatro, no tiene que tener una conexión con la literatura. Entonces, ese cine que no tiene conexión con el teatro, o sea, con una narrativa teatral ni literaria, lo llamaban cine puro, también cine abstracto, que fue lo que hizo, por ejemplo, Richter, ¿no? Hans Richter hizo unas cosas así que se llaman diagonals, que es nada más como pintar en el filme, y entonces hacía varias cositas, o tomaba fotitos, o cosas así, que no van a narrativa ni a ningún lado, porque no son ni literatura ni teatro, están hacia otro lugar. Y se fueron sobre todo hacia la música, hicieron muchas cosas ahí, ¿no? Como entre acto, ballet mecánico, etcétera. Es como una onda por ahí, más o menos. Ok. ¿Sí? Vale. Ok. Bien, entonces, ¿alguien más? Yo otra vez. Dime, Saúl. No sé, por ejemplo, una de las categorías que decía Edward Small Ajá. de afinidad por desarrollos tecnológicos, no sé, o sea, ¿a qué se refiere como tal? O sea, por ejemplo, mencionabas el ejemplo de Avatar, que Uh-huh. podría ser ese. Siempre tiene que ser como
un avance o igual puede ser un, por así llamarlo, un retroceso tecnológico? Es difícil, ¿no? La verdad es que no lo sé. O sea, sí, de inicio Sí, no sé. Lo que puedo intuir es que por lo regular sí es un avance o una disrupción. O sea, si tú pudieras ahorita ponerte a hacer cosas con un aparato de Edison y pues eso sería súper experimental porque pues tienen, no sé, 140 años esos aparatos. Entonces, pues sí, ¿no? Tendría que ser así. Pero pues igual si agarras, o sea, todavía ahorita, para este momento de la historia, quizá el que tomes, por ejemplo, fotos con rollo, Kodak, pues todavía no se considera experimental, ¿no? Porque pues es como de, bueno, tiene unos 40 años, sí es difícil de conseguir y todo, pero pues sigue siendo foto y sigue siendo como parte del canon. ok. Y del otro lado, pues sí es como dar pasos o disruptivos de tecnologías actuales. Por ejemplo, lo que hizo más bien Jean-Luc Godard en Adiós al lenguaje, no sé si tuvieron la oportunidad de ver esa película, pero en Adiós al lenguaje está hecha en 3D y lo que hace es que pues tiene las dos cámaras, pero en algún punto de esa película las dos cámaras se separan y entonces tú con un ojo ves una cosa y con otro ojo ves otra cosa, pero completamente separadas. No, no te da la sensación de profundidad, sino que estás viendo literalmente como camaleón. Eso es un uso disruptivo de una tecnología actual, ¿no? O sea, en ese momento estaban de moda las cámaras 3D, pues él le vio la manera de hacer otra cosa que no fuera mini espías, ¿no? O que no fuera Avatar o Toy Story, sino como, a ver, ¿cómo podemos esta herramienta utilizarla de una manera que no sea esa, la tradicional? Es lo interesante. Bien. Ok. ¿Alguien más? Creo que no, estamos en tiempo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ya esto es mi contacto, por si tienen alguna duda, algún comentario, me pueden agregar a Facebook ahí, Alfonso Música, me encuentran bastante fácil, de hecho. En YouTube, tengo un canal de YouTube donde hago reseñas de libros, subo cositas de video, de cámaras, de gear, cosas así, pueden también seguirlo, se los agradecería mucho. Sidac TV, con guión medio. Ahí tengo un mail también si me quieren contactar. Y pues no me queda más que agradecerles. Muy Contrario, bien. muchas gracias. Muchas Con esto gracias a concluimos ti. la sesión entonces y agradecemos su presencia en nombre del Festival de Cine Experimental de Celaya. Por ahí nos andamos viendo. Muchas gracias, Alfonso. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego.